esta semana vamos a acabar las prácticas del juicio. La siguiente semana vamos a hacer el seminario y de ahí damos el examen teórico. La siguiente semana también sería el pasito de la parte práctica, lo que hemos quedado, ¿no es cierto? Que tendría como componente una parte de lo que es fisio del aparato digestivo y la otra parte de fisiología y la parte de doctrina. Vamos a tratar que sean preguntas, voy a conversar con el doctor Cruz para que sean preguntas separadas, entonces poder calificar, que tengan dos notas, ¿no? Yo necesito presentar dos notas diferentes, claro, su asistencia, sus tardanzas, sus faltas, sus intervenciones en la práctica en los que hemos tenido la oportunidad de conversar, todo eso va a sumar o restar algo dentro de su nota que van a dar su pasito. Pero quiero que quede claro que el pasito no es toda la nota de la práctica, ¿ya? Es una parte de la nota de la práctica como consta en su el seminario, sí, entonces el seminario lo van a hacer conmigo, el seminario es una nota ya aparte, ¿sí? Y el examen teórico, como ustedes saben, también es una nota aparte. Entonces van a tener dos notas de prácticas, gastro y endocrino, una nota de seminario, y eso haría el 30% de su nota de tarea académica, y el otro porcentaje es el examen teórico que comprende los capítulos de fisiología digestiva y fisiología endocrinológica. ¿Ya? Entonces, ya eso está claro en su sílabo, me parece, pero mejor aclaramos para que no tengan problemas. Entonces, ya hemos visto varios tipos de hormonas, pero una de las hormonas que más una de las glándulas que más nos interesa es la glándula pancreática, ¿no? Ya habíamos visto en el aparato digestivo la parte exocrina del páncreas, ¿no? Es decir, la liberación de enzimas que nos ayudan a la última parte de la digestión de sustancias, ¿no? Pues enzimas tripsina, la lipasa, las amilasas, ¿no? La carboxipeptidasa, que nos ayudan a romper los últimos enlaces para poder ya prácticamente presentar los alimentos hacia la mucosa del intestino, mucosa absortiva. Pero tenemos otra parte, ¿no? Otra parte del páncreas, que es la parte endocrina, que también está inmersa dentro del tejido pancreático. El páncreas, ya saben, es un órgano retroperitoneal que está en directa comunicación con la vesícula biliar y con el duodeno. Entonces, el páncreas secreta básicamente dos hormonas, la insulina y el glucagón, ¿ya? Hormonas que se encargan de proporcionarnos la facilidad de nosotros poder tener a disposición de nuestros tejidos la glucosa que junto con el oxígeno nos van a proporcionar la energía para permitirnos deambular, permitir hacer nuestras actividades diarias. Sin embargo, no solamente tiene que ver con el metabolismo de la glucosa también se obtiene a partir de lípidos y a partir de proteínas, y también la insulina tiene que ver con el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de las proteínas, es decir, es una orquesta dentro de nuestro organismo, ¿no? Otras hormonas que también son secretadas por el páncreas son la mielina, que inhibe la formación de insulina, básicamente, ¿no? Y tenemos también la somatostatina, que inhibe la formación de insulina y de glucagón, ¿no es cierto? Y finalmente el péptido pancreático, que todavía tiene un desempeño que todavía no está claro dentro de nuestra economía, ¿ya? Entonces, las hormonas pancreáticas se secretan básicamente en los islotes de Langerhans. Tenemos nosotros como tejido el tejido pancreático, los acinos pancreáticos, ¿sí? Y tenemos los islotes de Langerhans, que están en medio del tejido pancreático. Estos islotes son los que tienen las células alfa, que secretan glucagón, las células beta, que secretan insulina,
las células delta que secretan somatostatina, ¿no? Y otros tipos de células que secretan la mielina y su péptido pancreático. Pues nuevamente el páncreas retroperitoneal en directa comunicación con el duodeno y con los canarículos con el colédoco, ¿no? Y también tenemos un acino pancreático. Vamos a ver este disco. Entonces tenemos acinos y tenemos islotes. Es decir, los acinos pancreáticos, ¿sí? Los acinos pancreáticos van a drenar su contenido a los canarículos y estos van a drenar su contenido en la digestión. Pero en medio de estos acinos, existen islotes, o sea, grupos celulares, ¿ya? Que secretan, que tienen, en estos islotes están las células alfa, beta, delta, ¿no? Que son los que secretan las hormonas endocrinas, ¿ya? Nuevamente, entonces, células alfa, beta, delta, que secretan glucagón, insulina y somatostatina. Entonces, las células beta, que son el 60% de un islote Langerhans, secretan insulina. Las células alfa secretan glucagón. Las células delta secretan somatostatina, inhibidor del glucagón y de la insulina. Y finalmente las células PP, que son el polipéptido pancreático, ¿no? La mielina aparentemente también es secretada por las células delta e inhibe simplemente la insulina, no el glucagón. No el glucagón. Nuevamente lo mismo, el islote de Langerhans en medio de los acinos pancreáticos. Bien, ¿y cómo se sintetizan? ¿Cómo se sintetizan la insulina? Que es lo que debemos comenzar. Tenemos que comenzar por cómo se sintetiza la insulina para poder nosotros ir viendo cómo va a absorber, cuál es su mecanismo de absorción de la glucosa, ¿sí? Y este estudio de la insulina lo vamos a ver porque actualmente hay un montón de formas de insulina que se están presentando en el mercado y cada cual tiene sus pros y sus contras, cada cual tiene su indicación. En farmacología, cuando hagamos, tienen un capítulo entero de tratamiento de antidiabéticos. Y es que la diabetes se ha vuelto una enfermedad endémica entre nosotros. Vamos a ver ahorita por qué. ¿Ya? Ha cambiado totalmente. Algún día les comenté, nosotros pensábamos que no existía diabetes en el Perú, que por lo menos los peruanos de raza andina no teníamos diabetes, ¿no? Y nos equivocamos de palmo a palmo, ¿sí? Se ha descubierto que algunos incas han tenido diabetes tipo 1, ¿no? Rarísimo, ¿ya? Pero había incas que tenían diabetes tipo 1, pero no se descubría diabetes tipo 2, ¿ya? Y entonces vamos a ver ahorita las diferencias en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diferencia en su tratamiento. Solo vamos a tocar así porque el tratamiento es todo de farmacología. Pero les vuelvo a reiterar, nosotros no podemos hacer un tratamiento si es que no conocemos la fisiología de algo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se secretaba la insulina? La insulina se forma, es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Que se tiene que leer el ARN mensajero, ¿no? Y en el retículo endoplásmico estos aminoácidos se van juntando y se van formando 3 cadenas, A, B y C. ¿Ya? Eso se llama preproinsulina. Preproinsulina. ¿Ya? Cuando van pasando al aparato de Golgi se van escindiendo y se separa la cadena C y se une por unos puentes disulfuros nomás, ¿no? Y la A y B forman la proinsulina. Esta proinsulina y esta cadena C, que va a conocerse ahora como péptido C, todavía no tienen efecto de la insulina, ¿ya? Y se van almacenando. Luego se rompen algunos aminoácidos, se separan más y recién se forma la cadena de insulina y el péptido C sigue con la insulina ahí pegado, ¿ya? Es decir, cuando secretamos, porque se va coleccionando vesículas, y secretamos estas vesículas, sale la insulina y sale el péptido C. Y también sale una parte de proinsulina. Esta proinsulina no tiene efecto. Solamente la insulina y el péptido C. El péptido C tampoco se le ha descubierto un efecto,
se sabe que tiene receptores de proteína G, todo eso, pero no se le ha descubierto un efecto aún, un efecto específico. Entonces, básicamente, todo lo que se secreta, proinsulina, un poco de proinsulina, insulina y péptido C, la única que tiene efecto es la insulina, ¿ya? La insulina. Pero secretamos péptido C, proinsulina e insulina. Eso es lo importante, ¿ya? Y salen en vesículas. El glucagón es una cadena de 29 aminoácidos, un poquito más grande, y también es secretada de la misma manera, ¿ya? Por vesículas, por las células alfa y cuando se requiere. El glucagón y la insulina tienen un tiempo de vida media corta, ¿ya? Más o menos 6 minutos, hasta 15 minutos de repente, ¿ya? Y se metabolizan en el hígado, o sea, su tiempo de vida media no es tan prolongado. Nosotros hemos podido hacer que algunas insulinas ya manipuladas química y genéticamente tengan un tiempo de vida media más prolongado, pero nuestra insulina es una insulina de acción rápida y de tiempo de vida media corto. Vamos a ver ahorita por qué, ¿ya? Entonces se metaboliza en el hígado y alguna parte de la insulina y el glucagón se metaboliza en el riñón. Tiene un tiempo de vida media corto. Entonces, no se unen cuando son secretadas hacia la sangre, no se unen a ninguna proteína plasmática, ¿sí? Entonces ahí tenemos la insulina, ¿no? Insulina. Cómo va rompiéndose de preproinsulina a proinsulina y después a insulina, siempre con su péptido C ahí pegado. Bien, ¿y qué es lo que hace la insulina? ¿Quién estimula la misma insulina? ¿Sí? Entonces la insulina es secretada a la sangre como una respuesta a la cantidad de glucosa que nosotros ingerimos, ¿sí? Ustedes probablemente en la mañana no tengan carga de insulina cuando se despiertan, pero cuando ingieren su desayuno se secreta una cantidad de insulina debido a la suba de glucosa que tienen en ese momento. ¿Cuánto tiempo vive la insulina? La insulina tiene un tiempo de vida media corto. Entonces, en ese tiempo de vida media corto, la insulina tiene que tratar de hacer que esa glucosa sea aprovechada y metabolizada. Entonces, esta insulina hace que se aumenten las reservas de hidratos de carbono en el hígado, formando glucógeno, ¿sí? Hace que el exceso de glucosa vaya hacia el tejido graso, se convierte en ácidos grasos, en glicerol, forman triglicéridos, cuando se junta el ácido graso con el glicérido, y aumenta la reserva grasa, ¿ya? Y hace que ingrese la glucosa hacia los tejidos musculares para aumentar su metabolismo y en algunos casos su masa muscular. Entonces, la insulina produce que los hidratos de carbono, la glucosa que ingerimos nosotros, nos ayude tanto en el metabolismo, en la reserva grasa, por eso engordamos, y en el tejido muscular. Por eso podemos hacer ejercicio cuando ingerimos un poco de glucosa, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita que tiene sus efectos rápidos, intermedios y efectos retardados o prolongados en el metabolismo de estos tres grupos de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo actúa la insulina? La insulina va hacia la célula y la insulina tiene receptores celulares, ¿sí? Tiene receptores celulares. Estos receptores celulares tienen dos dominios, dos receptores, dos cadenas alfa fuera de la célula y dos cadenas beta dentro de la célula, ¿ya? Cuando llega la insulina, se secreta la insulina, entonces, cuando llega la glucosa se activa esto, ¿sí? Se activa la unión del receptor con los receptores alfa, y estos receptores alfa activan a los receptores beta, ¿ya? Y estos receptores beta fosforilan, producen una fosforilación enzimática dentro de
de la célula. ¿Sí? Los receptores alfa, los receptores beta, ¿sí? Los receptores beta del receptor de insulina. Entonces, receptores alfa y receptores beta. Receptores alfa fuera de la célula, receptores beta dentro de la célula. Son 4, 2 alfa y 2 beta. ¿Sí? Nuevamente lo mismo, 2 alfa, 2 beta. Y esto entonces comienza a fosforilar las enzimas, ¿no? Y cuando fosforila las enzimas, lo que produce es que aumente el transporte de glucosa hacia dentro de la célula. ¿Sí? Gracias a una enzima que se llama la tirosincinasa. Entonces comienza a activar entonces el ingreso de célula de glucosa dentro de la célula. ¿Y quién libera la insulina? ¿Cómo se libera la insulina para que pase esto? ¿Quién controla la liberación de insulina? La liberación de insulina es controlada por el mismo nivel de glucosa que nosotros tenemos. ¿Ya? Que nosotros tenemos. ¿Nosotros debemos ver glucosa en nuestro organismo siempre o no? ¿Tenemos en ayunas, tenemos un nivel de glucosa? ¿O no hay nada de glucosa en nuestro organismo? Tenemos siempre un nivel basal de glucosa. ¿Ya? Más o menos en ayunas, en completas ayunas al despertar, ustedes deberían tener entre 80 y 90 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Ya? Más o menos. Y después de una ingesta de alimentos, deberíamos llegar no más de 140 miligramos por decilitro. No más. ¿Ya? Nuestro nivel basal actualmente dice que si tú en ayunas tienes más de 126 miligramos por decilitro, quiere decir de que tienes tendencia, puedes tener diabetes. ¿Sí? Y el riesgo para tener diabetes va cuando en ayunas tienes más de 110 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, lo normal es que tengas entre 80 y 90 en ayunas. Riesgo si tienes más de 110. Y te dicen que tienes diabetes cuando tienes más de 126 miligramos en ayunas. ¿Ya? Después de la ingesta, tienes que aumentar, se aumenta la glucosa, necesariamente. Pero es secretada la insulina. Es secretada la insulina justamente para disminuir ese nivel de glucosa rápidamente. ¿Y cómo se secreta esa insulina? Esta insulina, estos islotes, en los islotes de las células beta, existen básicamente receptores para esta glucosa. Hay sensores de esta glucosa. ¿Sí? La glucosa dice, la célula dice hay un exceso de glucosa. Entonces la glucosa con su sensor activa su receptor, ¿no? De ATP, de adenosiclasa, y bloquea los canales de potasio. Recuerden que los canales de potasio nos dan el potencial de reposo de las células, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que abren? Abren los canales de calcio. Entonces, solo el ingreso de glucosa en las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? Entonces van a estimular el ingreso, la sensibilidad de la glucosa, estimulan su segundo mensajero, bloquean los canales de potasio, abren canales de calcio. ¿Y qué hace el calcio entre las células? ¿Qué hace el calcio entre las células cuando tienes vesículas dentro de las células? Así es, ayuda a que se adhiera a la membrana y se libere la insulina. Y ahí se libera insulina, al poquito proinsulina y el péptido C. ¿Cierto? Y entonces la insulina va a barrer el resto de glucosa que tengamos dentro del organismo, ¿no? Ese es un mecanismo de secreción. Entonces, ¿quién controla la secreción de insulina? Lo controla el mismo nivel de glucosa. ¿Ya? El mismo nivel de glucosa. Cuando se libera la insulina, ¿ven? O sea, se libera por vesículas, ¿no? Por el ingreso de los canales de calcio. ¿Sí? Los canales de calcio producen la unión de la vesícula y por exocitosis se libera la insulina. Entonces, y la insulina produce el efecto subsiguiente que hemos visto, ¿no es cierto?
La insulina con sus receptores ayuda también a la fosforilación y al ingreso de glucosa en las otras células, ¿ya? En las otras células. Esto se da en casi todo el organismo, excepto en el cerebro. El cerebro tiene un mecanismo especial de captación de glucosa, ¿ya? Para su metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina en los hidratos de carbono? En los hidratos de carbono, ¿sí?, la insulina favorece la difusión de la glucosa dentro de los hidratos de carbono, ¿cierto?, de los monosacáridos, de la glucosa. Favorece su transporte dentro de la célula, ¿sí?, dentro de la célula. Esto cuando en el hígado, por ejemplo, cuando hay mucha glucosa, la insulina hace que se capte más glucosa por los hepatocitos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingresa la glucosa dentro de los hepatocitos, induce una enzima que se llama la glucosinasa. Y esta glucosinasa lo que hace es volver la glucosa en glucosa 6-fosfato y la atrapa dentro del hepatocito, la deja atrapada, no la mueve, ¿ya? La retiene, ¿sí? Entonces, esta glucosa dentro del hepatocito se va a volver glucógeno. Esta glucosa 6-fosfato se va a volver glucógeno debido a la glucógeno sintasa, que es otra enzima, ¿sí? Y esto va a hacer que tengamos una reserva, que el organismo tenga una reserva para las horas que no vamos a comer, ¿ya? O sea, así como capta en toda la economía para nuestro metabolismo, capta en el hígado para permitir nuestra reserva cuando pase el efecto del primer alimento que hemos tenido durante la mañana, ¿sí? Aparte de eso, también en el hígado, el exceso de glucosa va a comenzar a producir incremento de los ácidos grasos, ¿sí? Incremento de los ácidos grasos. Los ácidos grasos necesitan unirse al glicerol para formar triglicéridos. Acuérdense eso, ya, para más adelante. Entonces, aquí en el hígado comienzan a formarse también ácidos grasos. La insulina, entonces, lo que ha hecho la insulina es captar glucosa por los hepatocitos, volver la glucosa 6-fosfato, ha estimulado la glucógeno sintasa y ha formado